Me queda muy a gusto. Os pongo en situación, ¿vale? Os pongo en situación. Hoy es día 30 de agosto y acabo de volver de vacaciones. O sea, hasta hace unas horas estaba metido en un avión. Y nada, estaba yo ahora por casa, tranquilamente, deshaciendo las maletas, cuando de repente pillo el móvil, me voy a Twitter y me encuentro con un montón de gente, o sea, un montón de gente, diciéndome que he salido en Canal Sur, en una televisión autonómica de España, y que han dicho que soy un desgraciado y que he arruinado una empresa de leña por mi última broma. Os dejo ahí la broma. Hola, ¿me oyes? Hola, ¿me oyes? ¿Me escuchas? Sí, Mira, eres el que vende leña, ¿verdad? sí. Te comento, yo quiero leña para quemar mi colegio. ¿Para qué? Quiero esa leña para quemar mi colegio. Yo no quiero volver a tener clase en septiembre. Voy a aprovechar ahora en agosto y le voy a prender fuego al cole. ¿Tú qué crees? ¿Esa leña me valdrá para prenderle fuego? No, por culo, venga. ¿A tomar por qué? Claro, yo veo esto de que he arruinado a una empresa de leña por culpa de una broma y digo, no puede ser, no puede ser, por el mero hecho de que cuando hacemos una broma, antes de subirla, pedimos permiso a la víctima, y si no tenemos ese permiso, no se sube, así que a todas las personas que hemos llamado, pues nos han dado permiso, o sea que ahora te quejes no tiene sentido. Así que nada, yo pillo, me vengo al ordenador y voy a ver la noticia que por cierto es una entrevista muy graciosa de la cual hablaremos luego, pero sobre todo hay una cosa que me sorprende de la misma, y es que el tío que denuncia que ahora no vende leña por mi culpa es de Córdoba. Es de Córdoba, y podéis ir al vídeo, ¿vale? A la broma en sí, y veréis que no llamamos a nadie de Córdoba. O sea, no, o sea, a la gente que llamamos para gastarle la broma de la leña, uno era de Ferrol, otro era de Santiago, que eso es Galicia, y otro era de Tarragona, que eso es Cataluña. Mira, estáis aprendiendo geografía conmigo para que luego digan que soy una mala influencia, ¿eh? Mirad cómo de jodido tiene que estar todo este tema para que ya a principios de la historia, porque estamos en el principio, vais a flipar con lo que queda, todo esto huela muy, pero que muy mal. Todo esto huela a un olor que me resulta familiar, a un olor que me recuerda a principios de este año, cuando una madre de Tenerife contactó con un montón de medios de comunicación para acusarme, a mí, de apología a la pederastia. Sí, de que hacía apología a la pederastia en mis shows. Todas estas acusaciones al final se demostraron que eran mentira, y no solo eso, sino que hicimos un montón de shows, creo que he hecho después de ese show unos 50 shows más, y en ni uno tuvimos una puta queja. Han venido padres, han venido familias y nadie se ha quejado, solo esa señora. ¿Qué pasa? Que los medios de comunicación le dieron voz, hicieron eco de esas acusaciones falsas, y aquello pues reventó por todas partes. De repente yo era un pederasta, pese a que todo eso era mentira. ¿Y por qué? Porque a los medios de comunicación esto les funciona muy bien. Lanzar mierda sobre una persona que tiene éxito les va de puta madre. Para crear discusión en redes, para crear polémica. Así que Canal Sur, si estáis intentando crear polémica, si estáis intentando ganar repercusión, la vais a ganar. Sí, claro que sí, la vais a ganar, sí. Pero no como queréis, no, sino como yo quiero. Os voy a puto desmontar. ¿Me oís? Becario, escúchame una cosa, ¿vale? Prepárate algo guapo para la noticia de hoy, que ha bajado la audiencia y eso hay que remontarlo. Sí, de las noticias de hoy. A ver, había pensado hablar de los refugiados. No, hombre, no, que los refugiados no importan a nadie, hombre. ¿No? Algo polémico, hostia. Pues no sé, a ver, los rinocerontes. Se han extinguido los rinocerontes hace poco. Y yo creo que es importante, ¿no? Es polémico que no queden rinocerontes en libertad. Pero vamos a ver, ¿a quién le importan los putos rinocerontes de mierda? A Naiden, al rey que los va a casar, y así acabó. No. Pues no sé, jefe, a ver. Hace unos días, ¿vale? Hace unos días unos youtubers de estos que están tan de moda, para los millennials, influencers y toda esa palabrería extraña, pues subieron un vídeo de bromas telefónicas y justo le gastan una broma a una empresa de madera. Ahí te vi. Y estoy pensando yo ahora que da la casualidad que uno de mis cuñados es de ahí de Córdoba y tiene una empresa de madera. Igual podemos montar una historia como que por culpa de esa broma se está arruinando. Eso sí que puede funcionar. Claro que sí, mi arma. Así sí. Sí, puede funcionar, sí. Y recuerda, picha, ¡que viva la televisión! No, pero ¿qué esperar de Canal Sur? O sea, es Canal Sur. Es Canal Sur, este año dio las campanadas y mientras estaban sonando las putas campanadas, pusieron un puto anuncio. ¡Un puto anuncio!
O sea, la gente en sus casas, comiendo las uvas, viendo las y les ponéis un anuncio. Sois unos desgraciados, o sea, sois unos desgraciados. Ni el Jordi Wild, que el Jordi Wild te pone 20 putos anuncios por vídeo, pero que ni Jordi Wild sería capaz de hacer eso. Y vosotros lo habéis hecho, o sea... Es lamentable. Ahora os voy a enseñar la entrevista en cuestión, la noticia, pero antes os recomiendo que pilléis un poquito de lejía o cualquier otro producto tóxico que tengáis en casa y os echéis un vasito, ¿vale? Porque para digerir esta mierda es totalmente necesario. Sí, de algo hay que morir. Quiero que os fijéis bien en una movida de la noticia, ¿vale? Y es que nada más empezar, ni siquiera lo está entrevistando, ni siquiera lo han llamado todavía, y el pavo ya tiene el móvil en la mano. ¡El pavo ya tiene! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, embustero! ¡Embustero! ¡Hijo de puta! Bueno, pues durante toda la entrevista enseñan un papel, ¿no? Como que me han denunciado y toda la pesca, o sea, tienen unos cojones muy grandes porque a mi denuncia no me ha llegado ninguna. Y no solo eso, sino que también dan a entender que yo he publicado el teléfono de ese tío en mi vídeo, cuando para nada. Podéis ir a verlo perfectamente, no se da ni un solo dato, solo se da el dato de que vende leña, no se lee ni el puto título del anuncio. Solo decimos que vende leña, y tú si buscas leña en Google, ¡boom!, aparecen miles, cientos de miles de resultados. Es muy raro que si de verdad te estén llamando solo a ti, ¿eh? Un poquito... Huele a puta mierda. Hay una cosa que me hace mucha gracia y que me parece que tiene muchos cojones, y es que fijaos en todo esto que hay aquí al fondo. Es leña. Es leña. O sea, y luego el malo soy yo. No, el malo es este señor, que vive de deforestar bosques, de arruinar ecosistemas donde viven miles de animalillos. Hay que ser hijo de puta, Bueno, da igual. Por suerte yo soy una persona con muchos contactos, tanto que tengo un topo en Canal Sur. Un topo que me ha conseguido la entrevista real. Esta no es real, esta es falsa, ¿vale? Y yo os la voy a traer aquí, en primicia, y no tiene pérdida. ¿Estás listo? Vamos, ¿sí? Vale, tú ya sabes, a la vez que grabas, detrás de cámara lo vas llamando. Y tú dices, mira, no me paran de llamar los críos por la puta broma, cuando realmente es él, ¿sabes? Vale, me pongo así en plan triste. Triste, vale. Sí, en plan, ay, mi vida es una mierda, ese hombre vende mucho, ¿ok? Pues me pongo. ¿Sí? ¿Listo? ¿Listo? Vale, ha movido la cámara, eso es un sí, así que... En el aire, en 3, 2, 1... ¡Entramos! Estamos con uno de los afectados por todo este tema de las bromas. Hola Manolo, cuéntanos, ¿cómo es tu día a día por culpa de todo esto? Pues mira, es todo un sinvivir. Esto no se puede estar así porque me han afectado el trabajo, todos los días tengo llamadas y no se puede trabajar así. Todo el día tiene llamadas, no se puede trabajar así. No, desde luego que no, si es que me han hundido el negocio. Yo soy padre de familia, yo tengo 7.000 kilos de leña, 7.000 millones de kilos. Tiene 7.000 kilos de leña. Y no puedo trabajar porque ahora en agosto, todos los días, la gente en Córdoba hace mucho frío, ya lo sabéis, winter is coming aquí en Córdoba. Y todos los días pues me están llamando y no deja de sonar. Mira. Ya veo, no paran de llamarle. Tal y como ibas diciendo, agosto es un mes muy importante para la venta de leña. En agosto apetece muchísimo ponerse una chimenea ahí calentita, ya que hace mucho frío. Por supuesto, la gente de Córdoba lo sabe, todos los días sí, en agosto esto es muy importante, no se puede. Mira, otra vez. No paran de llamarle. Esto no es sin vivir. ¿Y cómo ha afectado todo esto a tu familia, Manolo? Pues mira, imagínate muchacho, yo tengo un zagá y cada vez que suena el teléfono... ¡Tiene un zagá! Cada vez que suena el teléfono el crío está llorando, desolado, no puede dormir por la noche. Todos los días se le encoge el corazón. Mira, Su hijo no puede dormir, se le encoge el corazón. No se puede, esto no se puede. Yo desde aquí quiero hacer un llamamiento a toda la Guardia Urbana y a la policía del país, a la Guardia Civil. Quiere hacer un llamamiento a la policía del país. Y que estas cosas denunciarlas, porque no puede ser que por dos youtubers de estos niñatos y me estén hundiendo el negocio a mí y a otras personas. No se puede. No se puede. No se puede. Mira. Otra llamada más. Pues nada. Déjame en paz, muchacho, estoy grabando la televisión. Como hemos visto, todo esto es un infierno. Muchísimas gracias. Y con esto no estoy diciendo que todo esto sea mentira, no, es más, yo tengo tres teorías que son totalmente válidas. La primera es que todo esto es un tinglao, una conspiración montada por mis exnovias. Sí,
Puede ser, ¿no? Está muy de moda esta excusa. Igual es, igual no. Yo creo sinceramente que no, porque ellas me han superado hace ya tiempo. Ellas, yo a ellas no tanto. Yo a ellas las echo mucho de menos. Volved conmigo, por favor. Ya no tengo a quien maltratar. Me está empezando a afectar la lejía, lo siento. Mi segunda teoría es que puede ser que este señor haya recibido de verdad alguna que otra llamada. Obviamente no cientos, como mucho 4, ¿vale? Como mucho 3 o 4, tampoco te tires el moco. Y aprovechando esas llamadas, ha dicho, este es mi momento, no vendo una puta mierda de leña y ahora empieza la campaña en septiembre, voy a hacerme una publicidad de puta madre en la tele. ¡Canal Sur! Mira, ¿qué ha pasado esto? Me han llamado 500 personas. No, te han llamado 4. Si a ti te ha llamado alguien estos días, han sido los 4 subnormales de mierda que no tienen nada mejor que hacer con sus vidas. Y lo sé de buena mano porque yo he publicado mi teléfono en redes un mogollón de veces para hacer vídeos y no me llamaban ni 100, ni 200, ni 300 personas como tú estás diciendo. No, ni de coña. Además, ojo, si de verdad una broma está arruinando tu negocio, lo que haces no es ir a la televisión a contarlo, lo que haces es ir corriendo al responsable de esa broma y a decirle, oye, por favor, pasa esto, bórrala. Pero no lo has hecho. En 9 días, que lleva la broma subida, van a hacer 10 hoy, no has contactado conmigo, ni con YouTube, ni con nadie responsable de la plataforma. Y lo sé de buena mano. Has ido a la televisión a ver si rascabas algo. Rastrero no, lo siguiente. Y por parte de la televisión también, porque mira, bromas se hacen todos los días en morning shows de radio y hasta en programas de televisión. Imitadores también salen un montón de esas bromas. Pero claro, es la radio y es la televisión. No somos los youtubers, no somos la competencia. Y mi tercera y última teoría es que toda esta mierda se la ha inventado la televisión. Sí, lo sé, puede sonar absurdo, puede sonar paranoico, pero es que ya ha ocurrido. Un ejemplo es lo de la madre de Tenerife. Y existen 1000 ejemplos más, con otros youtubers. Las cosas como son. La televisión está resentida desde que existimos nosotros, no los youtubers, sino los creadores de contenido independiente en internet. Su inversión publicitaria se ha visto resentida. Los publicistas se han dado cuenta de que funcionamos mejor para ciertas cosas, para llegar a ciertos públicos. Y la inversión en televisión ha ido bajando a la vez que la de internet subiendo. Y llegará un punto en el que la inversión de televisión esté aquí abajo y la de internet aquí. Y eso no lo pueden permitir, eso les duele. Y por eso hacen este tipo de cosas. No solo para ganar repercusión, sino también para intentar destruirnos. Y no nos vais a destruir, no. Es más, esto es solo el puto principio. Sinceramente creo que aquí el problema no es que hayamos jodido, con muchas comillas, el negocio de un tipo que vende madera, no. El problema es otro, y es que hemos jodido un negocio que lleva muchos años ganando mucha pasta. Un negocio llamado medios de comunicación tradicionales. Porque eso es lo que son, un negocio, ya no informan, solo buscan ganar pasta. Si nos han mentido con esto que os estoy planteando ahora, a saber con cuántas cosas nos mentirán también. Las pocas veces que he visto a los medios hablar bien de youtubers ha sido por intereses comerciales, que si hay una marca detrás, una editorial que va a publicar un libro y acaban untaditos bien en billetes. Pero jamás de los jamases he visto a los medios hablar bien de youtubers cuando hacen las cosas bien. ¿Verdad que nunca habéis escuchado a los medios hablar de que he donado un montón de pasta a asociaciones de protección animal? No, porque no interesa. ¿Verdad que tampoco habéis escuchado a los medios hablar de que reuní casi 1 millón de firmas para parar el borrador de la FP de tauromaquia? No, porque tampoco interesa. ¿Verdad que tampoco habéis oído hablar de que hice recogidas de juguetes para orfanatos y centros sociales haciendo meet and greets y shows gratis? No, porque tampoco interesa. ¿Verdad que tampoco habéis oído hablar en los medios, de cuando salvé a Marina Joyce, de aquel secuestro que se hizo tan viral? No, porque no interesa. ¿Verdad que tampoco habéis leído en periódicos lo de aquella vez que salvé a un montón de niños huérfanos de un hospital en llamas? No, porque no interesa. No interesa ni ha ocurrido nunca. No ha ocurrido nunca, lo siento. Lo siento, me he venido arriba. Ni esto ni lo de Marina Joyce. Pero el resto sí, y estoy hasta los cojones. Hasta los cojones de que nos traten como putos delincuentes cuando lo único que hacemos es hacer reír a la gente, o al menos intentarlo, al menos sí, yo lo intento, no sé si lo logro, supuestamente sí, porque tengo 4 millones de seguidores. Eso es lo único que hacemos, y eso es lo que seguiremos haciendo, porque es lo que nos llena y lo que llena a la gente que nos ve. Comedme la polla, que la tengo jugosa, tengo los cojones ahora mismo, así de inflados, igual hasta están saladicos, porque hace un calor de la... Estoy hasta los huevos, ¿vale? Dejad de meteros donde no os llaman. Me he venido arriba, me he venido arriba. Ha estado bien el discurso este, ¿no? El speech ha estado... Puta madre. Sí, me voy a despedir de una forma muy bonita, y de una película que tiene mucho que ver con este tema, el show de Truman, y es que buenos días. Y si no nos volvemos a ver, buenos días,
buenas tardes y buenas noches. Eso sí, sí nos vamos a volver a ver porque no, obviamente no me van a meter en la cárcel ni nada de eso, al igual que no me metieron en la cárcel con lo de la madre de Tenerife porque era mentira, aunque ojalá me metiesen en la cárcel porque ahí me darían menos por el culo, ¿eh? Me darían menos por el culo que lo que me están dando los putos medios de comunicación, es que... Estoy pensando ahora que en el fondo la gente de los medios tiene suerte. Tiene suerte de que YouTube no sea una comunidad estable. Porque todos nos llevamos mal. Pero el día en el que nos llevemos bien... Hostia, estáis perdidos. Estáis perdidos. El día en el que logremos llevarnos bien todos y unirnos como una comunidad... La habéis cagado. O sea, desead, queridos medios de comunicación, que no llegue ese día. Porque como nos unamos en contra vuestra... Uf.